políticos como Suárez, como Fraga, como Felipe González, especialmente Santiago Carrillo, tenían un nivel intelectual y una altura de miras de la que carecen hoy la actual generación de políticos. El periodismo, y el periodismo bueno, es algo muy costoso y la gente lo tiene que pagar. Esta ley de la amnistía creo que es inconstitucional y que es una ley dictada ad hoc para conseguir la investidura de Sánchez. Hay personas que por razones sentimentales y familiares jamás van a votar a la derecha. Eso forma parte de nuestro ADN histórico. España es un país polarizado. Nunca he querido influir en política. Es decir, nunca he querido pasarme al otro lado. Siempre he querido ser periodista y obviamente me moriré siendo periodista. Este gobierno, el gobierno de Sánchez, tiene muy poco respeto a la libertad de información y a la autonomía de los medios. Es un político peligroso en la medida que es muy inteligente. Yo respeto a Vox. Creo que es una opción legítima. Ahora, me parece que su discurso, su populismo, sus soluciones fáciles para problemas complejos, es verdad que están condicionando mucho la vida política y me parecen peligrosos, discursos peligrosos. No espero que el PP vaya a liderar la regeneración ética de la política. Hay una película de Paolo Sorrentino, que a mí tampoco me termina de convencer demasiado, pero bueno, que se llama La gran belleza. La he visto, la vi en su día. Y hay un momento en una frase que dice: ¿qué hay de malo en sentir nostalgia? Es la única distracción que les queda a los que no tienen fe en el futuro. ¿Qué hay de malo en sentir nostalgia? No recordaba esa frase, que me parece muy brillante. Bueno, yo creo que eso forma parte del carácter de cada persona. Yo sí que soy una persona nostálgica. Soy una persona quizá demasiado obsesionada por mi infancia, por mi adolescencia. Fue una época muy feliz. Yo nací en una familia católica, una familia muy integrada. Viví en Miranda de Ebro, una pequeña ciudad, con mucho contacto con la naturaleza, y realmente para mí esos años fueron años de plenitud. O sea, tengo la sensación de haber vivido en un paraíso. Y quizá de ahí viene esa nostalgia, ¿no? Y también porque, como tú decías y como dice esa frase de la película de Sorrentino, en la medida que uno cumple años es consciente que el futuro cada vez es más corto y eso, en cierta manera, te fuerza a mirar hacia atrás. ¿La nostalgia puede ser una enfermedad? ¿Puede ser un...? Puede ser, si se vuelve obsesiva, como todo, puede ser una enfermedad, te puede paralizar. Y existe un peligro de vivir atrapado en el pasado. Pero, por otra parte, la nostalgia es necesaria a partir de cierta edad. Es algo que sirve para consolarnos, para dar sentido a nuestras vidas. Y yo la nostalgia la veo como un mecanismo positivo, pero reconozco que puede ser enfermiza, que puede ser una forma de neurosis. ¿Eres también un hombre con nostalgia de la política o de los que estaban en la política antes? Sí, pero tengo una relación ambivalente con la política de amor-odio, ¿no? Vale. Pero sí, añoro a los políticos de la transición, lo he escrito y lo he dicho. Creo que políticos como Suárez, como Fraga, como Felipe González, especialmente Santiago Carrillo, tenían un nivel intelectual y una altura de miras de la que carecen hoy la actual generación de políticos. Ahí está el gesto de Carrillo, ¿no? Cuando aceptó los símbolos nacionales, la bandera, el himno, para poder consolidar la transición, para que España pudiera ser una democracia. Fue un gesto de un gran valor. Y yo echo de menos ahora esos gestos en la clase política. ¿Echas de menos también algo en los medios? Digo, ¿eres nostálgico en algo de los medios? ¿En el poder que tenían? No, bueno, es cierto que los medios han perdido mucho poder, especialmente los periódicos tradicionales. Ahora los digitales compiten con los medios tradicionales y han creado un panorama mucho más plural. Eso me parece que es una ventaja, un activo, no lo veo de forma negativa. Lo que sí que me preocupa es el deterioro de algunas empresas periodísticas, sobre todo las empresas convencionales, debido a la caída de la publicidad y a la caída de las ventas en los kioscos. Es evidente que el modelo tradicional de empresa informativa, de periódico, está en crisis y que no se ha podido encontrar ninguna alternativa. El periodismo no ha muerto, el periodismo está vivo, pero en cierta forma el periodismo necesita ser reinventado. Hay una frase que dice Rosa Belmonte y Emilio el Andaluz, y dicen: los que no pagan por el periodismo merecen que les mientan.
Hombre, es demasiado exagerado. No comparto eso. Nadie merece que le mientan, pero es cierto que no existe una cultura de pago en España. Sí. Es decir, la gente quiere tener buenos medios y fiables y luego no quiere pagar por ello. Yo recuerdo que una vez en un acto público una persona se levantó del público y me afeó que en el mundo cobráramos por contenidos. Y claro, yo le respondí algo de sentido común y le dije, bueno, pero usted sostiene que los periódicos tienen que ser gratuitos. Y yo le pregunto a usted, ¿quién paga la nómina de los periodistas? ¿Quién paga la luz del edificio? ¿Quién paga los gastos de impresión? El periodismo, y el periodismo bueno es algo muy costoso y la gente lo tiene que pagar. Lo mismo que tú, cuando entras a un bar a tomar un café, no esperas que el dueño del local te invite. Pues el periodismo es un producto de consumo también y la gente tiene que pagar por ello. Menos mal que The Objective es gratis. Sí, sí. Yo además creo, vamos a ver, es que lo que estoy diciendo no es contradictorio. Sí, por supuesto. Y te digo por qué. Porque precisamente por eso, porque los medios convencionales que se han convertido en plataformas de pago tienen bastante poca audiencia y bastante pocos ingresos. Y desde luego no han compensado lo que ingresaban antes con lo que ingresan ahora por suscripciones digitales. Por tanto, la gratuidad, que es la fórmula de The Objective, es una buena alternativa. Pero a largo plazo es evidente que los lectores tienen que pagar, porque supongo que los ingresos de The Objective se generan por la publicidad, pero pueden que en un determinado momento no sean suficientes. Y por lo tanto, la única fórmula a largo plazo y de futuro es que la gente se acostumbre a pagar. Estamos en este prólogo de la entrevista, o sea que empezamos in media res. Y antes de empezar del todo, siempre preguntamos por la relación con la fe de los invitados. Bueno, yo lo he escrito públicamente que soy una persona agnóstica. Yo tuve una educación muy religiosa, sí, católica. Yo soy un producto del nacionalcatolicismo. No, soy una persona. Es verdad. Soy una persona de rosario y misa diaria. Sí. Mi padre era el jefe de Acción Católica en Miranda de Ebro. En mi familia hay religiosos y religiosas y yo soy un producto del nacionalcatolicismo. Ten en cuenta que yo nací en 1955. Luego vine a Madrid a la universidad, tuve una evolución intelectual y me hice agnóstico. Y soy agnóstico. Y yo creo que defiendo el agnosticismo porque el ateísmo y las personas muy creyentes tienen un punto en común, que creen firmemente. Uno cree firmemente en la nada y otros creen firmemente en Dios. Entonces, en mi posición, que yo considero que está en el medio, es que no sé. Yo no sé. Sinceramente, no sé si Dios existe o no. No sé si esta vida tiene o no sentido. Me hago preguntas sin respuestas y, por lo tanto, me sitúo en el terreno del agnosticismo. ¿Qué relación con la muerte tienes? Pues pienso mucho en la muerte y más en la medida que estoy cumpliendo años, ¿no? Como te he dicho, tengo 69 años, tengo algunos problemas de salud y bueno, pues soy muy consciente que mi vida ha transcurrido en buena medida, que el tiempo que tengo por delante es muy limitado. Y pues naturalmente eso me genera una cierta angustia. O sea, es decir, no me abruma, no es algo que me paralice, pero esa conciencia de la fugacidad de las cosas, de la precariedad de la vida, pues me produce una sensación de tristeza, como de tener que abandonar algo en donde yo he estado muy a gusto, que es en este mundo, y saber que esto toca su fin. ¿No te invita también como a paladear más los momentos? Sí, y a decir, bueno, sin duda. Uno va a un viaje y dice... Sin duda. Nunca lo piensa, porque a veces es estúpido pensarlo y decir, bueno, pues, pero hay que disfrutar de No, yo lo pienso momentos. continuamente. ¿Ah, sí? Ah, vale. Totalmente, no, soy muy consciente. Soy muy consciente, por ejemplo, estas vacaciones. Estas vacaciones he llegado a pensar si serían la última vez que yo iba a Bayona, que me gusta mucho Bayona, en Galicia. Es decir, todo lo que hacemos a partir de determinada edad puede ser la última vez. Y por lo tanto, agudiza esa necesidad de disfrutar del presente. Es decir, y yo creo que eso es una constante en la vida humana. O sea, el poder disfrutar de un momento, el disfrutar del amor, de un viaje, de un libro, también está muy ligado a la fugacidad de la vida. Saber que somos perecederos. Es decir, que somos seres arrojados al mundo, como decía Heidegger. Y por lo tanto, tenemos que aprovechar al máximo el tiempo. Pedro García Guartango, bienvenido al Purgatorio y gracias por estar con nosotros en esta tercera temporada. Estamos ya iniciando tercera temporada. Esto yo cada vez que
haya una entrevista de tercera temporada, voy a repetirlo, porque no es fácil llegar a 3 temporadas. No es fácil. Es muy cansado, bien lo sabes, hacer entrevistas todas las semanas, invitar a gente, buscar horarios, y 3 temporadas, aquí seguimos. El periodismo es perseverancia, ¿no? Como ya lo decía Trabajar Spinoza. es sufrir, trabajar es sufrir. No, Spinoza decía en la Ética que el afán del ser es perseverar en sí mismo, y es verdad. Eso es el afán de cada ser humano, de cada proyecto, es perseverar. Cuartango es... Y me parece una ocasión para felicitarte y para felicitar a Teo Lletí por lo que hacéis, que yo creo que tiene un enorme mérito. Muchas gracias. Lo agradecemos. El Cuartango es periodista. Y punto. Y punto. Y punto. Conviene decir esto, porque los adjetivos muchas veces son muy floridos y quedan muy bien, pero es periodista. Si ahora me rasgas aquí las venas, no creas que va a salir sangre, va a salir tinta. Va a salir tinta, sí. ¿no? Es periodista. Sí. Cuando fue director del diario El Mundo, él era periodista. Sí. Cuando fue editor, él era periodista. Sí. Y cuando es ahora, sigue siendo periodista. Siempre. Es decir, periodista en sus múltiples facetas. ¿Nunca tuviste otra vocación? No. Le dije a mi padre a los 12 años, cuando llegaba a casa y yo le arrebataba los periódicos. Mi padre era un muy buen lector, que yo quería ser periodista y mi padre me dijo que sí. Y se lo agradezco mucho, ¿no? Porque nunca me puso ningún obstáculo. Nunca me dijo, no, con esa profesión te vas a morir de hambre, no tienes futuro. Y entonces yo vine a Madrid a estudiar periodismo desde Burgos y siempre he sido periodista y siempre me he considerado periodista. Y nada más que eso, ¿no? Es decir, jamás en mis trabajos he antepuesto los intereses de la empresa, ni las consignas de un partido, ni siquiera la ideología. He querido siempre defender la verdad, los hechos, y esa es la esencia del trabajo del periodista, y yo soy periodista y solo periodista. Nunca he querido influir en política, es decir, nunca he querido pasarme al otro lado, siempre he querido ser periodista, y obviamente me moriré siendo periodista. ¿Te preocupa la situación actual entre el poder y el periodismo? Digo, el poder, el PSOE, el gobierno de Sánchez. Sí, me preocupa porque yo creo que este gobierno, el gobierno de Sánchez, tiene muy poco respeto a la libertad de información y a la autonomía de los medios. Estoy absolutamente en contra de la regulación que ha anunciado el gobierno para acabar con los bulos, que tampoco sabemos en qué va a consistir, porque al final se habló de transponer la directiva europea, con la cual yo estoy de acuerdo, pero eso no significa que haya que modificar el Código Penal o adoptar nuevas leyes para perseguir los bulos. Yo creo que, y lo digo porque he trabajado de periodista en el franquismo, muy joven, que la mejor regulación en materia de libertad de expresión es el Código Penal y nada más. Y nada más. Me dan mucho miedo estas iniciativas y creo que hay un intento muy peligroso del poder, del gobierno, de influir y de condicionar los medios y, por supuesto, yo eso lo rechazo absolutamente. Pero estamos en el, que tú recuerdas, en el peor momento de situación o de tiranteces de... Eso me lo he preguntado muchas veces y no tengo una respuesta clara. O sea, la tensión entre el poder y los medios siempre ha existido, pero no en España, en toda Europa, en todo el mundo, y podemos hablar de Watergate, de los papeles del Pentágono, de 1000 asuntos. Siempre ha existido esa pulsión del poder por presionar, por controlar los medios. Pero creo que se puede decir que en la transición hubo una mayor libertad que ahora. Hubo una edad de oro del periodismo por una serie de circunstancias y ahora el poder es más fuerte, hay más medios para presionar a las empresas y a los periodistas y sí me preocupa porque además incluso veo con preocupación que hay una parte de esta profesión que defiende ese tipo de leyes y de controles, ¿no? Y yo creo que hay que estar en contra de cualquier tipo de mecanismo de censura, de mecanismo de control de los medios. Y para eso están los jueces y están las leyes. Por lo tanto, yo no estoy defendiendo la mentira ni la impunidad, pero creo que este trabajo solo se puede hacer con una absoluta libertad de expresión. Hablemos de Sánchez. Te leí en El Español con una entrevista con Lorena Maldonado diciendo que tú que te había defraudado. Sí, y la gente me está criticando todavía por haber dicho que había votado a Sánchez. Tú habías votado a Sánchez. Pero le voté en el 2015. Claro. Yo quiero dejarlo claro. Le voté a Sánchez y te digo por qué. Tengo mucho interés, además, en aclararlo. Sí. Porque yo creí en sus promesas de regeneración política. Creí en que él acabaría con el tráfico de influencias, las puertas giratorias, el nepotismo, porque él hizo mucho hincapié en eso cuando era líder de la oposición. Y yo, que tenía con él una relación personal bastante directa, le creí y le voté por eso. Obviamente me ha decepcionado tremendamente porque ha hecho
muchas de las cosas que decía que jamás iba a hacer. No hace falta que te haga ahora un catálogo, un listado de sus contradicciones, porque es pública, ¿no? La última es la de hoy, el nombramiento de Escrivá, cuando él dijo hace unos años, criticó que Zapatero nombrara a Fernández Ordóñez al frente del Banco España. Entonces es que todas sus decisiones al final ponen de relieve sus contradicciones. Y yo creo que la mayor impugnación, el mayor crítico de Pedro Sánchez es el propio Pedro Sánchez, porque si tomamos lo que decía y lo que hace, hay una contradicción absoluta. Claro, la pregunta, o una de las muchas preguntas que afloran en esto es, ¿de qué es Pedro Sánchez? ¿Es socialdemócrata? No, yo tengo claro... ¿Es del poder? ¿Es de...? Sí, yo tengo claro que yo he llegado a escrito que Pedro Sánchez no miente y no se contradice. Y es, al final, dicho así, es una paradoja, pero que es verdad. Porque él considera que cambia de opinión cada día en función de las circunstancias. Lo que dice hoy no vale para mañana, porque las circunstancias de mañana son distintas. Por lo tanto, yo creo que él en su fuero interno piensa que no miente, simplemente se adapta a las circunstancias para sobrevivir, porque él esencialmente es un superviviente. Y lo digo por su historia, por cómo fue expulsado del partido y cómo volvió. Él es un superviviente. Y por lo tanto, yo creo que su estrategia central, lo que tiene claro es que va a hacer lo que sea para sobrevivir en la política y para mantenerse en el poder. ¿Tiene inteligencia política o...? Bueno, eso es una pregunta que también a veces he hecho, ¿no? De si tiene una verdadera inteligencia política o la inteligencia política que tiene básicamente es no tener principios. No, tiene una extraordinaria inteligencia política, es un gran estratega de la política, es una persona que no tiene miedo a decidir, que es muy intuitivo, tiene una gran memoria y incluso cuando quiere es brillante, o sea, decir, es un gran estratega, tiene una inteligencia política maquiavélica. Hombre, me puedes preguntar, pero es al servicio del mal, por lo menos al servicio de sí mismo, pero desde luego es un político peligroso en la medida que es muy inteligente. ¿Qué es ser de izquierdas en España? Yo no creo ya en esos estereotipos. Ya no crees que exista yo he sido una persona de izquierdas en mi juventud, en mi época de estudiante, cuando yo estudiaba filosofía en París. Pero es que esos estereotipos ya no tienen sentido. Entonces, creo que son clichés que ya no responden a los profundos cambios sociales. Hay cosas de la derecha que debemos reivindicar. El valor del esfuerzo, el mantenimiento de las cosas buenas de nuestro pasado, el patrimonio cultural, cosas que en ese aspecto yo soy conservador, pero también soy de izquierdas o soy progresista en materia de justicia social, en materia de impuestos, en materia de redistribución de la riqueza, de garantía de derechos. Entonces, al final, la derecha tiene cosas buenas y la izquierda también. Lo que no tiene sentido es ascribirte y decir yo soy de determinada corriente, determinado partido y asiento mecánicamente a todo lo que me dicen. Obedezco las consignas que emanan de arriba hacia abajo. Yo me niego a eso. Por lo tanto, hay cosas en las que coincido con la derecha y otras con la izquierda. Lo que más te ha cabreado en los últimos tiempos en términos políticos es la amnistía. Sí, me ha enfadado mucho, he sido muy crítico. Me parece una ley de impunidad. Es un borrón y cuenta nueva sobre unas conductas de una gravedad política enorme y sobre que además las personas que las cometieron, los líderes del proceso, no se arrepintieron, jamás. Ellos dijeron en el proceso, cuando se iba a dictar sentencia, que lo volverían a hacer y lo siguen diciendo. Por lo tanto, me parece que esta ley de la amnistía creo que es inconstitucional y que es una ley dictada ad hoc para conseguir la investidura de Sánchez. Y desde luego me parece ofensivo intelectualmente que se compare esta amnistía con la amnistía de 1977. ¿Cuál es otro de los debates que ahora surge con el PSOE, los cambios de opinión de Pedro Sánchez? ¿Cuál es el suelo electoral del partido? Porque vemos, al menos desde fuera, que los cambios de opinión, o sea, las mentiras, del gobierno, por intereses, después no se ven reflejados en un castigo electoral. Entonces, una de las preguntas que ha surgido en tertulias y demás es ¿cuál es el suelo electoral? ¿Qué tiene que hacer el PSOE para que...? Claro, eso es muy difícil de responder. Recuerda que, no obstante, Sánchez, cuando estaba en la oposición, llegó a sacar, me parece, 80 escaños. Creo que en estas elecciones que yo le voté. Entonces, no sé cuál es el suelo electoral del PSOE. Yo creo que
que el PSOE tiene un apoyo social grande, porque hay personas que por razones sentimentales y familiares jamás van a votar a la derecha. Eso forma parte de nuestro ADN histórico. España es un país polarizado. En los 2 últimos siglos hay ejes izquierda-derecha, monárquicos, republicanos, laicos, católicos, socialistas, conservadores. Es un país muy dividido y es un país donde se mantiene una especie de memoria histórica personal, en el sentido que si tu abuelo era republicano y murió durante la guerra, pues tú siempre vas a votar a la izquierda. Entonces, o sea, ese tipo de mecanismos mentales siguen funcionando. Y España es un país muy poco permeable, hay muy poco cambio en la tendencia de voto. Y eso lo hemos visto. Yo creo que España es el país donde el voto es más estable. Es decir, porque además el gobierno siempre se decide en un puñado de votos entre PSOE y PP, pero no las fuerzas políticas emergentes durante los últimos años no se han consolidado y al final siempre todo está polarizado entre el PSOE y el PP. Los socialistas críticos que siguen votando al PSOE, ¿qué parte son? ¿O cómo son? ¿O quiénes son? Pues yo me temo que son una minoría, ¿no? Los Felipe González, Alfonso Guerra, Redondo Terreros, ese tipo de líderes históricos del PSOE que formaron parte del equipo de Felipe González o de esa época, pues han quedado en una posición muy marginal en el PSOE, ¿no? Yo creo que las bases mayoritariamente apoyan a Sánchez y ven a estas personas, ¿no?, que tuvieron además un gran mérito histórico, como una reliquia del pasado. Yo creo que desgraciadamente su influencia es muy pequeña en estos momentos. Pero cuando vemos, por ejemplo, a un García Paje o a un Lambán, que forman parte como de esa ala más dura, ¿qué hacen? Como una especie de papel de poli malo. Sí, sí. Porque van a seguir estando en el partido. Sí, van a evidentemente seguir... no se van a ir y son un grano para Sánchez, evidentemente. Pero casi dirías que le conviene a Sánchez tenerlos ahí, pues hacen una especie de papel de contrapeso. Sí, pero si él pudiera los eliminaría de un plumazo porque le molestan, se nota mucho cuando habla de ellos. Pero efectivamente, como su posición es marginal en el partido, al final tampoco son un obstáculo. Ahora Sánchez acaba de anunciar que va a convocar el Congreso del partido en noviembre y yo creo que la clave de ese Congreso es afianzar su poder, blindarse frente a posibles críticas y tener una base de autoridad para llevar a cabo medidas tan polémicas como el acuerdo de financiación con Cataluña y de paso también propiciar posteriormente la laminación, la liquidación de esos varones díscolos. Entonces, yo creo que, por eso te decía antes que Sánchez es una persona muy inteligente porque tiene una estrategia a medio y largo plazo y siempre piensa en términos de poder. ¿Qué personaje más fascinante? Lo es. Yo creo que es un enigma, Carlos, es un enigma. Sí, porque después lo ves y dices, no sabes siempre muy bien, no. Es como frío, quiero decir. Es muy frío. Frío, calculador. Y siempre nos sorprende. Sí, puede matar a Ábalos y volver a recuperarlo después. Fíjate, mata a Carmen Calvo y la pone de presidente. Fíjate, ahí tienes... Sí. No claro, tiene como Rajoy con Soraya Sáenz de Santa María. Una especie no tiene a nadie. No tiene a nadie. Bueno, tiene a su esposa, entiendo, a su familia. Bueno, sí, a su familia. Yo en eso no quiero entrar. El tema, digo que su familia es sagrada. Pero efectivamente todos sus colaboradores, Ábalos, Iván Redondo, Carmen Calvo, los que le ayudaron a recuperar el poder, todos fueron laminados, todos fueron liquidados. Y es un político implacable que no actúa con criterios sentimentales. Hace lo que él considera útil para mantenerse en el poder. Y eso es lo que le hace muy peligroso. Que decía Pérez Reverte, dijo una vez de Sánchez, es un pistolero. Se los va a cargar a todos. Y no se carga al rey porque de momento le es necesario. Yo no diría, no me gusta esa palabra, ¿no? Ser pistolero. No me gusta emplearla, pero es verdad que, como te he dicho antes, que es implacable. Es un killer, creo que dijo, ¿no? Sí, bueno, es una persona que elimina... O sea, para Sánchez el fin justifica los medios. Eso es evidente. Es decir, la amnistía, que es, a mi modo de ver, políticamente impresentable y éticamente inaceptable, él siempre ha estado en contra de la amnistía, pero en determinado momento le es útil para ser investido y lo hace, porque él considera que el fin justifica los medios. Y yo creo que él
no es un cínico, fíjate, yo creo que no es un cínico, yo creo que él se cree lo que dice. Lo que pasa es que, como te decía, él cambia de opinión en función de las circunstancias. Él piensa, como la amnistía es necesaria para que yo pueda gobernar, pues lo hago. Probablemente porque piensa que es mejor que él esté en el poder a que vuelva a la derecha y que sus medidas son mejores que las que podría tomar el PP. No lo sé cuál es su fondo ético, pero sí, pero no cabe duda que cuando hay un obstáculo él lo elimina y que para él el fin justifica los medios. ¿A qué personaje literario se podría parecer Pedro Sánchez? Bueno, me viene uno a la memoria, pero no literario, sino Cromwell, ¿no? Sí. Cromwell, Oliverio Cromwell, el que decapitó al rey Carlos, ¿no? Y implantó una república en Gran Bretaña, ¿no? Y un parlamento en el que se dice, que no sé si es cierto, que entró a caballo, ¿no? Pero que es verdad que disolvió, ¿no? Le llamaban Lord Protector. Sí. Un hombre que acumuló un gran poder, ¿no? Que era implacable. Pues me recuerda, en cierta forma, a la figura de Cromwell, sí. ¿Tú le tienes miedo a la extrema derecha en España? Porque otro de los lemas repetidos o consignas repetidas en el PSOE durante las últimas campañas es la extrema derecha. Que entiendo que mucha gente ha apoyado el PSOE. Tengo prevención. Vamos a ver. Yo creo que la extrema derecha, con la que yo no comparto prácticamente nada, pero se está moviendo dentro de los límites de la legalidad. Y que son una alternativa legítima. Es decir, y que además muchas de las gentes que les vota, como ha sucedido en Alemania, no es porque sean fanáticos, sino simplemente porque están descontentos con el sistema. Entonces yo respeto a Vox. Creo que es una opción legítima. Ahora, me parece que su discurso, su populismo, sus soluciones fáciles para problemas complejos, es verdad que están condicionando mucho la vida política y me parecen peligrosos, discursos peligrosos. Pero al final cada uno vota a quien quiere y yo desde luego no quiero demonizar a las personas que votan a Vox ni tampoco a sus dirigentes. Me da la sensación, escuchándote, Pedro, que no sé si la expresión es esta, pero que estás huérfano políticamente. Sí, estoy huérfano políticamente, totalmente huérfano, porque es que llega un momento en que... Pero tú ya no votas. Yo te diré que sí que voto. O sea, lo cual parece una contradicción. Vale. No voy a decir a quién he votado. Pero sí que voto porque creo que es un mal necesario. O sea, es decir, prefiero votar aunque vaya con las narices tapadas a no votar. Pero no creo en ningún partido. Vamos a ver. Yo creo, me voy a definir, que sería bueno que el PP ganara las próximas elecciones y que hubiera un recambio democrático. Pero también creo que, por la experiencia del pasado, que en cierta forma el PP volvería a repetir los mismos errores que se cometieron en el pasado y en los que ha incurrido Sánchez. Quiero decir que no espero que el PP vaya a liderar la regeneración ética de la política. Entonces, desgraciadamente es así. Y eso me ha hecho ser muy escéptico. No veo ningún partido que me convenza, ¿no? En un determinado momento sí que me ilusionó Ciudadanos en sus primeros tiempos y me sentía muy cercano, pero también hubo un deterioro. Yo creo que Albert Rivera, muchos errores y ahora mismo pues no hay ningún partido que concite mi simpatía o mi adhesión o que me identifique. ¿A Feijóo le falta gancho? ¿Le falta...? Bueno, yo creo que Feijóo, si gobierna, no será un mal gobernante. O sea, lo que pasa es que Feijóo es un mal líder de la oposición. Es un mal candidato a gobernar. Es un mal candidato. O sea, porque él llevaba 12 años en Galicia, gobernando en Galicia, cuando vino aquí a Madrid. Y él no estaba preparado mentalmente para ser líder de la oposición, ¿no? Venía de otra cultura política. Y eso le cuesta mucho. Pero eso no significa que si él gana las elecciones sea un mal presidente del gobierno. Yo creo que no lo haría mal. Bueno, hablamos sobre cultura. Muchas veces hablamos demasiado de política, muchas veces. Hablamos sobre cultura. Te quiero preguntar por esta decisión que fue noticia hace unos meses, esto que escribió, creo, Jimena Sabadú en el País, que decía, sí. Garci se fue de Televisión Española, se fue de la tele pública porque no le dejaban fumar y se va de 13 Televisión porque no le dejan poner pelis en blanco y negro. Sí, recuerdo esa columna porque yo la retuiteé y me sumé a la idea de que la televisión pública debería recuperar el programa de Garci. En fin, es una decisión que yo tengo que respetar porque es una decisión empresarial,
pero no la entiendo, porque el programa de Garci ocupaba un espacio, que era un determinado tipo de cine, y tenía además un debate pues, que tenía un público minoritario, pero un público muy fiel. Y yo creo que es necesario, ¿no?, que en los espacios públicos, que en las televisiones, en la prensa, en las radios, haya este tipo de proyectos culturales, que aunque no sean mayoritarios, sí que apuntan pues a la curiosidad, a las necesidades de mucha gente que busca eso, que busca ese tipo de oferta diferenciada. Y que lo mayoritario no tiene por qué ser bueno. Claro, exactamente, por supuesto. Ni ser de calidad, por supuesto. Por supuesto, es que las películas de los programas de García eran magníficas, claro. Hay gente, amigos, que me han dicho, bueno, pero ¿cómo se os ocurre poner Dies Irae, la película de Dreyer? Y yo digo, pues es una maravillosa película. Ya sé que es una película en blanco y negro de los años 30, que es muy difícil de dar ese salto histórico, pero es una película maravillosa y una oportunidad para que la vea mucha gente, porque ese tipo de películas, es verdad que en España pues, muchas personas, sobre todo las nuevas generaciones, no las han podido ver nunca. Yo he visto hace poco El hombre que mató a Liberty Balance. Bueno, es una de mis películas favoritas. Estoy intentando culturizarme, porque yo como parte de la gente más juvenil del país, necesitamos esto. Bueno, es una película increíble. Ponernos, y hijo, me ha gustado mucho. Sí, ¿a qué te ha gustado? Estoy intentando ponerme de verdad, con Kubrick, con John Ford. ¿Recuerdas el personaje de Peabody, el periodista? Sí. Sí. Que le meten una La tremenda... escena maravillosa cuando Liberty Balance entra en la imprenta y lo deja medio muerto, le da una paliza, ¿no? Sí. Y ahí tienes una expresión gráfica de lo que es la libertad de prensa y la importancia de la prensa, ¿no?, de las voces críticas. No se me ocurre mejor escena que esa de Liberty Balance para defender la necesidad de una prensa libre. Qué gran película. John Ford para ti es... Bueno, es uno de los grandes directores. Si tengo que decirte 3 o 4, evidentemente uno sería John Ford, pero no solamente por Liberty Balance. Es que te podría decir una decena de películas más. ¿Quién estaría en tu listado más, digamos? Pues, hombre, sin duda alguna Alfred Hitchcock. Es un director prodigioso que creó un nuevo lenguaje, una nueva forma de hacer cine, el lenguaje del suspense. Sí. Me gusta mucho Howard Hawks, un maestro de la comedia, del cine de entretenimiento. Y luego yo, con Garci, le critico y discuto con él porque le digo que a veces es poco sensible al cine europeo, ¿no? Es un poco injusto de mi parte, pero yo le reprocho que no ponga películas de neorrealismo italiano, de la Nouvelle Vague francesa, porque yo soy un entusiasta del cine europeo. ¿Y el cine español qué te apasiona o qué te interesa? Sí, me interesa el cine español. Me han interesado directores clásicos como Berlanga, que me parece formidable. El cine que se hizo en la época de Franco no era malo. Se hicieron películas muy notables. Y sigo yendo al cine y sigo viendo cine español. Y bueno, pues yo creo que el cine español sigue produciendo todavía películas magníficas y que merece la pena ir al cine, a las salas, estar a oscuras para ver esas películas. Una de las cosas buenas que tiene leer a Cuartango es que te incita a descubrir cosas nuevas, a investigar por nuevos autores, por nuevas obras de teatro, de cine, por museos, claro, una de las ideas que a mí me parece más fascinante es lo de leer y la rebeldía. Esto quiero que nos expliques para que la gente lo entienda. ¿Por qué leer es rebeldía o es un acto de rebeldía? Bueno, leer primero es un acto inútil. Yo siempre lo insisto en ello, ¿no? La idea es de Nuccio Ordine, pero siempre lo he pensado. Es decir, no hay nada más inútil que leer. Que, como hacía yo en mi adolescencia, irme a los Pinares de Burgos con la Cartuja de Parma o con Ana Karenina y pasarme toda la tarde allí leyendo, ¿no?, cuando tenía 15, 16 años. Pero a la vez que es inútil, la lectura te hace vivir otros mundos y te hace entender la naturaleza del ser humano. Y en esa medida, la lectura es útil. Por lo tanto, sí que tiene sentido leer. Leer es una forma de vivir y yo no veo ninguna diferencia entre vivir y leer. Pero ¿cuál era la pregunta? Lo de la rebeldía. Digo, la rebeldía, bueno, es un acto de rebeldía, hoy más que nunca. En una sociedad donde imprima lo audiovisual, donde las redes sociales tienen un gran impacto, en una sociedad muy consumista, el acto de leer, de cogerte, no sé, La Ilíada, que es un libro que me gusta mucho, en una tarde en tu casa y releerla en el sofá, o releer un drama de Shakespeare, pues me parece que es un gesto de rebeldía. Es decir, no quiero este tipo de distracciones fáciles
y consumistas, y me quedo aquí en casa leyendo, y es una expresión de, por lo menos, si no de rebeldía, de individualidad. ¿También te interesan mucho los espías? Sí, escribí Bueno, un libro, una serie en ABC, y me apasionan. Lo he leído todo, todas las novelas de espías. He leído mucho sobre el Círculo de Cambridge, sobre los espías del KGB, de la época de la Guerra Fría. Y sí, es un mundo apasionante porque yo creo que además, que aparte de reflejar una época histórica ya desaparecida con la caída del muro de Berlín, refleja mucho el conflicto entre la lealtad y la traición. Yo siempre he dicho, realmente King Philby, el espía del MI6, ¿a quién era leal o a quién era desleal? Porque cuando John le Carré se encontró con él en Moscú, Le Carré le negó la mano, ¿no? Y le dijo, no te voy a dar la mano, que eres un traidor, eres un desleal a mi patria, has provocado la muerte de muchos agentes del MI5, del MI6. Y entonces le dijo Philby, es una frase impresionante, yo he sido leal a mi verdadera patria, la Unión Soviética. Qué bueno. Ya que fuiste director del Mundo, ¿cuánto tiempo fuiste director del Mundo? 1 año y 1 semana. 1 año y 1 semana, casi como una condena, lo dices, ¿no? Sí, bueno, fue una condena. Un año y 1 semana y 2 horas. No fue ni querido ni buscado, pero también te digo que disfruté mucho, porque aparte de que lo pasé mal, porque eran unas circunstancias muy adversas, de crisis del periódico, de pérdida de capital humano, pero también el poder dirigir un periódico y encabezar un proyecto es enormemente estimulante. Pero se dormía poco y mal. Yo trabajaba muchas horas, pero no sentía nunca tuve sensación de cansancio, ¿no? Fíjate que había días que trabajaba 12 o 13 horas o más, incluso alguna noche me quedé en la redacción, pero nunca tuve sensación de cansancio porque yo nunca he ido al trabajo a disgusto. O sea, a mí siempre me ha gustado el periodismo y las redacciones y por lo tanto para mí era algo llevadero. No, yo no lo cambiaría por nada, ¿eh? O sea, yo no lo cambiaría por nada. Mi trabajo durante muchos años en El Mundo, en las redacciones, a mí me ha hecho feliz. Te iba a decir, ya que fuiste director del diario El Mundo, un hombre con cierto poder o cierta influencia, sí, y ya que hablábamos de espías, ¿conociste esto que se dijo de las cloacas del Estado? O sea, la gente está... Sí, sí las conocí. Existen las cloacas del Estado, ¿no? Sí. Ahí tienes una persona, Villarejo, por ejemplo, sí, es la personificación de esas cloacas, ¿no? Es el paradigma. Existen las cloacas del Estado. Pero yo creo que un periodista tiene que estar lo más lejos posible de esas cloacas. E incluso hay informaciones que a mí me llegaron de esas cloacas que me negué a publicar, porque eran ilegítimas y porque además dañaban la intimidad de las personas. Entonces hay que poner límites también a eso. Pero un periodista, cuanto más lejos esté de las cloacas, mejor. De hecho, a mí, cuando era director, me llegó una persona que me dijo que Villarejo quería conocerme, quería hablar conmigo, y le dije que ni hablar. No he hablado con él nunca, ni le conozco, ni quiero conocerle. Es decir, yo siempre he hecho mi trabajo de forma honesta y transparente y nunca he hecho cosas ilegales o me he aprovechado de esas cloacas para obtener información. Es que entiendo que uno de los trabajos o de las tareas de un director de periódico, cosa que no me gustaría hacer nunca, porque tiene que ser muy agobiante, muy estresante, es que te llame mucha gente y que tengas que hablar con mucha gente y que mucha gente te invite a muchas cosas. Así es. Y entonces te veas bueno, obligado a decir que no a unas y a decir que sí a otras, ¿no? ¿Cómo lo dices? Pero era ¿qué? Invitaciones a todo. A todo. Hombre, primero hasta cosas que rozan el cohecho. A mí me han invitado pues, a pasar un fin de semana en un castillo escocés, a un viaje por la Unión Soviética de un mes, por Rusia, etc. Evidentemente que no los he aceptado jamás. Sí. Jamás se me ha ocurrido aceptarlo. Pero luego es verdad que te llaman banqueros, te llaman ministros, te llama gente poderosa porque te quiere conocer o te quiere influir. Entonces hay que estar muy en guardia con esas cosas. A veces no te queda otro remedio que hablar, que escuchar, pero siempre manteniendo la distancia. Es decir, es un error del periodista la excesiva cercanía al poder. El periodista siempre tiene que dejar claro en todas sus conversaciones, en sus contactos con los políticos o con los poderosos, que su principal prioridad es la información y que no hay ninguna forma de influir en un periodista
que quiere publicar la verdad. O sea, la verdad está por encima y los hechos por encima de cualquier otra consideración. De todas las personas que has conocido en tu oficio en el periodismo, tanto periodistas como de todo, banqueros, políticos, actores, ¿quién recuerdas que te haya impresionado más? He conocido a todos los presidentes desde la transición, he conocido a todos los personajes del mundo económico, he conocido escritores, intelectuales. Si tuviera que decirte uno, me quedaría con Santiago Carrillo, con el que tuve una larga conversación en el que él me contó bastantes interioridades de la transición y al final me vino a decir que él era consciente que se había equivocado, que había claudicado en muchas cosas, pero que lo había hecho por la necesidad de salvar la democracia, de que España no volviera a una guerra civil, de que lo más importante era la reconciliación entre la gente y la libertad, ¿no? Y a mí eso me impresionó. Y al margen de los errores, que yo sé que Carrillo tiene una historia turbia, al que se le puede responsabilizar de una serie de historias muy oscuras durante la guerra y después, pero al final Carrillo era un hombre que apostó por la democracia y apostó por la libertad y yo creo que le tenemos que estar agradecidos. Hablábamos antes, ya para cerrar, hablábamos al principio de la entrevista de la muerte y como estamos en el purgatorio, haciendo un poco un juego, no sé si un tanto macabro, pero bueno, que siempre preguntamos ahora, para cerrar, si tuvieras que poner una frase en tu epitafio, ¿qué pondrías? Pues diría, aquí yace un hombre bueno, o sea, que no quiere decir que sea bueno, pero yo creo que la bondad, el intentar ser coherente, honesto, es lo esencial, ¿no? Al final, la vida no se mide por el éxito, la vida no se mide por ser ministro o por presidir un banco, ¿no? La vida se mide por la dignidad de cada persona, por lo que cada persona es y quiere ser, ¿no? Y es mucho más importante ser coherente, ser digno, portarte bien con los demás, aunque tengas un trabajo minúsculo, aunque sea el último de los trabajos o el más servil, que tener poder y estar cegado por la ambición, por el dinero. Yo creo que lo esencial en la vida al final es ser bueno, ¿no? Y ya decía el periodista polaco, ¿cómo se llama? Kapuczynski decía que para ser un buen periodista hay que ser un hombre bueno, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Pedro García Cuartango, un hombre bueno. Un placer, Carlos. Gracias por venir. Gracias a ti, un placer. Que diga un Dios.